Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca historia y nos vamos a coger un barquito, o los que estéis no os hace falta, y nos vamos a ir a las Islas Canarias. Vamos a hablar un poco de historia y es algo que no va a ser la primera vez que hable porque hay muchos sucesos de Canarias, pero pasa con Canarias y pasa con otros sitios de España, que nuestra historia la desconocemos, no conocemos, solo conocemos y a veces ni eso de donde vivimos, porque mucha gente de Madrid le dices que Madrid es de época árabe y no lo sabe, o le dices que Madrid es uno de los sitios con más restos arqueológicos de elefantes y de otras cosas, pues te pone cara rara. Entonces, nuestra historia muchas veces no la conocemos, esa parte de que luego nuestro patrimonio se dañe y se pierda, porque desconocer nuestra historia hace que no nos importe. Entonces, eso es un tema muy importante. Entonces, hay que conocerla y de todas partes de España, porque somos españoles y lo mismo es de nuestro patrimonio de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, Ceuta, Melilla. Y por eso de vez en cuando voy a hablar cosas de la historia de otros sitios menos desconocidos. En este caso, Canarias y la isla de La Palma me toca porque, como sabéis algunos, tengo familia allí. Entonces es un sitio que he vuelto este año, he visitado y es que tiene una arqueología, una serie de cosas y bueno, merece muchísimo la pena. Para haceros un poco, para empezar con esta historia de Canarias que hablaré de vez en cuando, deciros algo, un fallo muy común cuando se habla, por ejemplo, de las tribus que estaban en Canarias antes de que llegaran los castellanos. Porque hay gente que dice los españoles, pero bueno, no existía en esa época, pero como dice mi amigo y escritor Javier Santamarta, es la España del Render, que a veces existe, a veces no, cuando nos conviene, la quitamos y la ponemos. Pues cuando llegaron estas conquistas castellanas a Canarias, que por cierto, algo que desconoce mucha gente, antes de Castilla hubo otras tribus, otros pueblos que estuvieron por Canarias, incluso conquistaron los normandos, conquistaron Canarias, o sea, para que os quede ahí los datitos, antes del pueblo castellano. Y es eso, esa historia y nadie sabe ni cómo se conquistó. Bueno, está totalmente documentado, pero esto nos enseña en los colegios, nos enseña, es parte de cómo se formó parte, igual que se enseña cómo llegó Colón y cómo tal, pues algo que es parte de nuestro territorio, conocer los pueblos que vivían antes, cómo llegamos después y todo ello, yo creo que es básico para enseñarlo. Pero bueno, como se enseña lo que se enseña en los colegios, que eso también daría para podcast y lo hablaré, de la enseñanza de historia en primaria y en secundaria, que luego pasa lo que pasa. Pues estas tribus que había en Canarias, antes de que estuvieran en sí los castellanos, pues un error que hay muy común en estas Islas Canarias es que cuando se habla de estos pueblos, y algo que yo también he hecho, y en tono de mea culpa muchas veces, es que se habla de los guanches. Los guanches era la tribu que estaba en la zona de Tenerife, pero cuando se habla de Lanzarote, de Las Palmas, de Fuerteventura, de otras islas, y se habla de las tribus guanches, pues claro, nos estamos haciendo un error. Imaginar que se hablara de los vascones o de los paceos en otra punta de la península cuando se habla de estas tribus. Entonces es un error bastante grave y que mucha gente lo hace por desconocimiento y otra gente bueno, ¿para qué voy a estar diciendo en este sitio la otra tribu y tal? Digo guanche que englobas a todos y ya está, y a tomar por saco y me quedo tan pancho. Pues no, cada uno tiene su nombre, su endonímino y hay que mencionarlo bien. Voy a mencionar cómo se nombra cada una de estas zonas. Los del Hierro se les conoce como bimbaches, los benoditas o auritas de la Palma, de la isla de La Palma, los guanches, como he dicho antes, de Tenerife, los gomeritas o gomeros de La Gomera. Los canarios originalmente era de la isla de Gran Canaria y luego este término se exportó y el término majos, que no tiene, que a lo mejor se llamaban majos pero eran muy bordes, aquí el chiste, pero los majos son para Fuerteventura y Lanzarote. Hay que tener en cuenta estos toponimios, estos nombres, porque hay que tenerlos muy en cuenta. Vamos a hablar un poco de yacimientos que hay, que he visto, que he estado en la zona de la isla de La Palma, que hay yacimientos históricos sobre estas culturas que estaban antes de que llegaran los castellanos.
Por cierto, el origen del pueblo canario, de estos primeros pobladores, siempre tiene un poco de misterio. Porque siempre se ha hablado de que si podía ser de ascendencia vikinga, cartaginesa, vasca, egipcia, o sea, los vascos es que, madre mía, están en todos lados, ¿eh? Si hace poco hice el podcast de que llegaban a Canadá con sus barcos pesqueros y balleneros, también llegaban a Canarias, así que, madre mía. Pero fuera del chiste, decir que eso, que está prácticamente descartada todas estas civilizaciones y se cree que se fue en una raíz bereber. Estos habitantes del norte de África que llegaron a la zona de Canarias y ya se quedaron. No se sabe muy bien cómo llegarían. A ver, probablemente ya en esa zona, incluso en la zona de la prehistoria, hay restos de barcos y todo muy primitivos, pero hay estas barquitas muy primitivas y podían haber cruzado hasta Canarias. Voy a hablar de uno de los yacimientos en lo que he estado varias veces. Este primero he estado bastante, diría que prácticamente cada visita que he estado en Canarias lo he pisado este yacimiento. Y es que son las cuevas de Belmaco, en la isla de La Palma, en la villa de Mazo. Los que conozcáis un poquito Canarias o La Palma, la zona de Mazo está cerca del aeropuerto de la isla de La Palma, que es la zona principal para llegar a Canarias, porque también desde otras islas se puede llegar en ferry, pero incluso hay cruceros que pasan por la isla de La Palma, pero la zona principal es en forma de avión. Pues está muy cerca, así que incluso si llegáis a Canarias y tenéis un coche de alquiler o otro transporte, casi siempre para ir aquí lo mejor es coche de alquiler, porque el tema de las guaguas o los autobuses está un poco para esta zona, creo que si te dejará un poquito lejos, pero podéis acudir, porque está muy cerca del aeropuerto y es que es un sitio histórico con zonas funerarias, con todo tipo. A ver, hablar sobre este sitio es que la entrada vale 2,5 euros, incluso creo que si eres de allí te sale más barato o gratis. Pero es esta eterna lucha que tengo yo con el tema del patrimonio. Es algo histórico, algo de los canarios, de todos los españoles también, y que está en un estado, yo cada vez que voy me da pena porque están más zonas cortadas, no se puede acceder y no tiene, a lo mejor voy dentro de 2 años o dentro de 5 y está arreglado todo, pero no tiene pinta de que lo vayan a mejorar, porque las instalaciones cada vez peor. A ver, es una zona que entras, tiene una zona de visitantes, una especie de tiendecita, y ahí es donde compras la entrada. Que ya digo, no me parece caro para lo que es, 2,5 euros, todo ello, no me parece caro para lo que es la historia de Canarias y todo ello. Luego tiene un pequeñito museo con piezas, con réplicas, con explicaciones. Está bastante bien el museo que tiene esta cueva de Belmaco, y luego tienen senderitos que te van llevando eso, a zonas de yacimientos, de todo ello, de hornos, de donde vivían, te van explicando un tirón de orejas, porque estos paneles explicativos, algunos del sol, del paso del tiempo, están estropeados. Entonces habría que actualizarlos, habría que poner unos nuevos, no sé, habría que hacer algo de ese tipo en un sitio de la cueva de Belmaco que se ha ido excavando prácticamente eso, desde los años 50, 70, las últimas excavaciones son de hace poquito también. Entonces, todo este patrimonio que tiene estas cuevas de Belmaco merece muchísimo la pena, pero da penilla, como digo, que no esté conservado todo lo bien que debería. Y vamos a un yacimiento que no está bien conservado, a uno que está espectacular, que se acaba de inaugurar hace unos años, y es la Cueva del Tendal. La Cueva del Tendal es uno de los yacimientos más importantes de estos benahoritas, que son estos habitantes de la isla de La Palma antes de que llegaran los castellanos. Pues el Tendal es el yacimiento aborigen más importante de La Palma, con todo lo que ha descubierto de piezas, desde las excavaciones entre 1881 y 1888, luego ha habido otras, pero yo que pude visitar este centro hace poquito,
todo lo que tiene museísticamente, todo lo que tiene de explicaciones, te hacen visitas guiadas, todo ello. Y nos ha permitido conocer prácticamente todo lo que conocemos de estos habitantes de los vietnamitas en la isla de La Palma. La vida, los dioses, lo que hacían, su comida. Así que bueno, probablemente más adelante haga un especial solo de este parque arqueológico porque da para mucho. Pero aquí os dejo una breve muestra de que lo que es la vida pre-canaria antes de los castellanos en la isla de La Palma y cómo esto que se suele decir de los guanches no son guanches, hay menarmitas, hay otras maneras de llamarlos, depende de la isla, incluso de las zonas. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.